Sara deambulaba por las calles desiertas de la ciudad, sosteniendo a su bebé con fuerza contra su pecho. La noche era fría, y el viento gélido se filtraba a través de su abrigo, que ya no ofrecía la protección que una vez había tenido. Cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior, como si el mundo estuviera conspirando para aplastarla bajo su peso. No había comido en 2 días, y el cansancio amenazaba con consumirla por completo. Pero el llanto suave de su bebé la mantenía en movimiento, obligándola a seguir adelante. El pequeño se removía inquieto en sus brazos, como si sintiera la desesperación que embargaba a su madre. Sara lo acunó con ternura, susurrándole palabras de consuelo, aunque en su interior se sentía tan perdida y sola como él. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no había nadie en esas calles vacías para verlas. Nadie a quien le importara. Hasta que apareció Gustavo. Gustavo acababa de salir de una reunión de trabajo que había sido, como tantas otras últimamente, agotadora. Era un hombre joven, apenas había cumplido los 30 años, pero el peso de su vida lo hacía sentir mucho mayor. Tenía un trabajo estable, una casa cómoda, y todo lo que se supone que debería hacerlo feliz. Pero había un vacío en su interior, un vacío que su matrimonio con Rosalía, una mujer hermosa y de carácter fuerte, no había logrado llenar. Esa noche, en lugar de regresar directamente a casa, Gustavo decidió conducir sin rumbo fijo. Necesitaba tiempo para pensar, para ordenar sus pensamientos y, tal vez, encontrar una manera de lidiar con la tormenta emocional que lo acosaba. Fue entonces cuando vio a Sara, bajo la tenue luz de una farola, abrazando a su bebé con la desesperación de alguien que no tiene nada más en el mundo. Sin pensarlo 2 veces, Gustavo detuvo el auto y se acercó a ella. En cuanto la vio de cerca, su corazón se encogió al ver las lágrimas en sus ojos, el cansancio en su rostro y la forma en que su cuerpo temblaba de frío. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad, tratando de no asustarla. Sara levantó la vista, sorprendida de ver a un extraño acercándose a ella. Por un momento, no supo qué decir. La desconfianza se mezclaba con la desesperación en su mente. ¿Podía confiar en él? ¿Debería aceptar su ayuda? Pero algo en los ojos de Gustavo la hizo bajar la guardia, aunque solo fuera un poco. Tengo hambre, confesó finalmente, con la voz quebrada por la desesperación. Llevo días sin comer, y necesito alimentarme para poder cuidar a mi bebé. Gustavo sintió un nudo en la garganta al escucharla. No podía dejarla en esa situación. No podía ser indiferente a su sufrimiento. No te preocupes, dijo, con determinación. Te compraré algo de comer. Espérame aquí. Con esas palabras, se dirigió al pequeño restaurante que estaba cruzando la calle. Mientras compraba comida caliente y un jugo de naranja, su mente no podía dejar de pensar en lo injusta que era la vida. Aquí estaba él, con todas las comodidades que cualquier persona podría desear, y sin embargo, se sentía vacío. Y ahí estaba Sara, luchando por sobrevivir en las calles, con un bebé en brazos y sin nada más que su determinación para seguir adelante. Cuando regresó con la comida, Gustavo encontró a Sara en el mismo lugar, acunando a su bebé con ternura. Le entregó la bolsa con una sonrisa cálida. Aquí tienes, dijo. Espero que esto te ayude un poco. Sara aceptó la comida con una expresión de gratitud infinita en su rostro. Mientras comenzaba a comer, Gustavo se sentó a su lado en el borde de la acera, observándola en silencio. Había algo en su mirada que lo conmovía profundamente, una mezcla de tristeza y fortaleza que lo hacía querer ayudarla de cualquier manera posible. ¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Sara, respondió ella, apenas audible. Sus ojos todavía estaban llenos de lágrimas, pero había una suavidad en su voz que Gustavo encontró reconfortante. Mientras ella continuaba comiendo, Gustavo no pudo evitar preguntarse qué había llevado a esta joven mujer a estar sola en la calle con un bebé en brazos.
¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Preguntó con genuina preocupación. Sara negó con la cabeza lentamente. No. Ya has hecho suficiente por nosotros, respondió, con una sonrisa débil mientras amamantaba a su bebé. En ese momento, el sonido de la bocina del auto de Gustavo interrumpió el momento. Rosalía, quien había estado esperando en el asiento del copiloto, no estaba contenta. Tocó la bocina una vez más, esta vez con más insistencia. Gustavo, gritó desde el auto. No es momento para caridad. Tenemos que irnos. Gustavo suspiró, sabiendo que no podía quedarse mucho más tiempo. Pero la indiferencia de Rosalía solo hacía que se sintiera más conectado con Sara y su situación. Tengo que volver al auto, dijo, con tono de lamento. Mi nombre es Gustavo. Cuídate mucho, Sara. Al escuchar su nombre, la joven agachó la cabeza, avergonzada por su situación. Gracias por todo, Gustavo, susurró, más para sí misma que para él. Gustavo le dio una última sonrisa antes de girarse y dirigirse hacia el auto, donde Rosalía esperaba impacientemente. ¿Puedo saber qué fue todo eso?, preguntó su esposa con tono agudo. ¿Has ido a hablar con esa mujer solo para avergonzarme? Parece que disfrutas humillándome. Gustavo intentó explicarse. Solo trataba de ayudar a alguien que está pasando por un momento muy difícil. No podía quedarme indiferente ante su sufrimiento. Rosalía se cruzó de brazos, visiblemente molesta. ¿Y qué con eso? Tienes cosas más importantes de las que preocuparte, ¿no crees? El resto del viaje a casa fue en silencio, y la atmósfera tensa se mantuvo incluso después de llegar. Gustavo se retiró al dormitorio, donde se sentó en la cama con la cabeza entre las manos, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Rosalía, por su parte, se encerró en el baño, ignorándolo por completo. Gustavo sabía que su matrimonio estaba al borde del abismo, pero no sabía cómo salvarlo. Pensó en Sara y en cómo, a pesar de sus propias dificultades, había mostrado más amabilidad y empatía en unos pocos minutos que Rosalía en meses. En los días siguientes, Gustavo no pudo dejar de pensar en Sara. Había algo en su vulnerabilidad y fortaleza que lo había impresionado profundamente. Decidió regresar al lugar donde la había encontrado, con la esperanza de verla de nuevo y asegurarse de que estuviera bien. Para su sorpresa, la encontró en la misma esquina, esta vez sentada en un banco, mirando fijamente al suelo mientras su bebé dormía en sus brazos. Hola, Sara, saludó Gustavo con suavidad al acercarse. Ella levantó la vista, sorprendida de verlo de nuevo. Gustavo, ¿qué estás haciendo aquí?, preguntó, aunque en su voz no había reproche, solo curiosidad. No podía dejar de pensar en ti y en tu bebé. Quería asegurarme de que estuvieran bien, respondió él sinceramente. Sara sonrió débilmente. Estamos sobreviviendo, dijo, pero Gustavo vio el cansancio en sus ojos. Quiero ayudar, dijo Gustavo sin rodeos. No tienes que seguir en la calle. Tengo espacio en mi casa. Si necesitas un lugar donde quedarte, aunque sea por unos días, eres bienvenida. Sara lo miró con sorpresa y desconfianza. No estaba acostumbrada a que alguien le ofreciera ayuda sin esperar algo a cambio. ¿Por qué harías eso por alguien que apenas conoces?, preguntó, claramente escéptica. Gustavo se sentó a su lado y suspiró. Porque sé lo que es sentirse perdido y solo. Y porque siento que tengo que hacerlo. Tal vez es una manera de redimirme por los errores que he cometido en mi vida. Sara lo estudió por un momento antes de asentir lentamente. Está bien. Acepto tu oferta. Pero solo será por unos días, hasta que pueda ponerme de pie. Gustavo sonrió, aliviado de que ella aceptara su ayuda. De vuelta en la casa de Gustavo,
Sara se sintió extraña al entrar en un lugar tan cómodo y cálido después de tanto tiempo en la calle. No podía evitar sentirse fuera de lugar, pero Gustavo hizo todo lo posible por hacerla sentir bienvenida. Le mostró una habitación donde podía quedarse con su bebé y le ofreció ropa limpia. Durante los días que siguieron, Sara y Gustavo comenzaron a conocerse mejor. Pasaban tiempo juntos en la cocina mientras Sara preparaba la comida, y Gustavo cuidaba al bebé. Poco a poco, la relación entre ellos comenzó a profundizarse. Gustavo encontraba consuelo en la presencia de Sara, y Sara encontraba en Gustavo un apoyo que nunca había tenido. El bebé, al que Gustavo había comenzado a llamar pequeño, también había traído una alegría inesperada a su vida. Cada vez que el bebé sonreía o hacía algún sonido, Gustavo sentía una calidez en su corazón que nunca había experimentado. Aunque sabía que no era su hijo biológico, no podía evitar sentirse conectado a él de una manera especial. A medida que los días se convertían en semanas, Gustavo y Sara comenzaron a compartir más sobre sus vidas. Sara le habló sobre su pasado, sobre cómo había crecido en un orfanato y cómo, al cumplir los 18 años, había dejado la institución para valerse por sí misma. Había conocido al padre de su hijo poco tiempo después, y aunque al principio parecía que todo iría bien, él la abandonó cuando supo que estaba embarazada. Desde entonces, había estado sola, luchando por sobrevivir. Gustavo, por su parte, le habló de su matrimonio con Rosalía. Le confesó que, aunque al principio todo parecía perfecto, las cosas comenzaron a desmoronarse cuando no pudieron tener hijos. Rosalía se volvió cada vez más fría y distante, y su relación se deterioró hasta el punto en que apenas hablaban. Lo siento, Gustavo, dijo Sara un día, después de que él le contara su historia. No puedo imaginar lo difícil que debe ser pasar por algo así. Gustavo negó con la cabeza, tratando de tranquilizarla. No tienes que disculparte, Sara. La verdad es que hablar contigo me ha ayudado a procesar todo esto. Y, bueno, estar contigo y con tu bebé me ha hecho darme cuenta de que tal vez no necesito ser un padre biológico para ser un buen padre. Sara lo miró en silencio durante un momento, asimilando lo que acababa de decir. Finalmente, sonrió. Eres un buen hombre, Gustavo. Estoy segura de que serías un gran padre, independientemente de cómo llegues a tener un hijo. A medida que pasaba el tiempo, la relación entre Gustavo y Sara se volvió cada vez más cercana. Aunque ambos sabían que la situación era temporal, no podían evitar sentirse cada vez más cómodos el uno con el otro. Gustavo se encontró pensando en Sara más de lo que debería, y aunque no quería admitirlo, sentía que algo más que una simple amistad estaba surgiendo entre ellos. Una noche, mientras estaban sentados en el sofá después de haber acostado al bebé, Gustavo decidió finalmente hablar sobre lo que sentía. Sara, comenzó, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. No estaba seguro de cómo decir lo que quería decir. Ella lo miró con curiosidad, esperando que continuara. He estado pensando mucho últimamente, dijo finalmente. Y no puedo evitar sentir que, bueno, que me importas mucho más de lo que debería. Sara lo miró en silencio durante un momento, y luego sonrió suavemente. A mí también me importas, Gustavo, dijo. Mucho más de lo que debería. Gustavo sintió una oleada de alivio al escuchar sus palabras. Sabía que lo que sentía por Sara no era solo gratitud por haberla ayudado. Era algo más profundo, algo que había estado creciendo en su interior desde el día en que la conoció. No sé qué va a pasar en el futuro, continuó. Pero quiero que sepas que, bueno, que estaré aquí para ti y para tu bebé, pase lo que pase. Sara lo miró con ojos llenos de gratitud. Gracias, Gustavo. No sabes lo mucho que significa para mí escuchar eso. Esa noche, después de que Gustavo se retiró a su habitación, Sara se quedó despierta, pensando en todo lo que había sucedido desde que lo conoció. Sabía que sus sentimientos por él eran más que una simple amistad,
pero también sabía que tenía que ser cautelosa. No quería apresurarse a nada, especialmente después de todo lo que había pasado en su vida. Pero mientras pensaba en Gustavo, en la forma en que siempre estaba dispuesto a ayudarla, en la manera en que cuidaba a su bebé como si fuera suyo, no pudo evitar sentirse atraída por él. Tal vez, solo tal vez, podría haber una oportunidad para ellos en el futuro. Sin embargo, las cosas no siempre fueron fáciles. A pesar de lo mucho que disfrutaban de la compañía del otro, ambos sabían que la situación no podía durar para siempre. Gustavo seguía lidiando con los restos de su matrimonio fallido, y aunque estaba cada vez más seguro de sus sentimientos por Sara, también sabía que tenía que resolver su situación con Rosalía antes de poder seguir adelante. Rosalía, por su parte, no hizo las cosas fáciles. Después de su partida, comenzó a enviarle mensajes a Gustavo, preguntándole cuándo podrían hablar sobre su futuro. Aunque al principio Gustavo trató de ignorarla, sabía que eventualmente tendría que enfrentarse a ella y resolver las cosas de una vez por todas. Finalmente, decidió que era el momento de hablar con Rosalía y terminar lo que quedaba de su matrimonio. Una tarde, mientras Sara estaba fuera comprando algunas cosas, Gustavo se reunió con Rosalía en un café cercano. No fue una conversación fácil. Rosalía estaba furiosa por lo que ella percibía como una traición por parte de Gustavo, y no dudó en hacérselo saber. «¿Así que esto es todo?», espetó Rosalía, sus ojos llenos de ira. «Después de todo lo que hemos pasado juntos, ¿simplemente vas a dejarme por esa mujer?». Gustavo la miró con calma, pero en su interior sentía una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que la relación con Rosalía había terminado hacía mucho tiempo, pero escuchar sus palabras lo hacía aún más real. «No se trata de dejarte por otra persona, Rosalía», respondió con firmeza. «Se trata de que nuestro matrimonio ya no funciona. Ambos lo sabemos. No hemos sido felices durante mucho tiempo, y no creo que podamos arreglarlo». Rosalía lo miró durante un momento, y por un instante, pareció que iba a decir algo más. Pero luego, simplemente suspiró y asintió. «Supongo que tienes razón», admitió finalmente. Esto se acabó». Con esas palabras, firmaron el final de su matrimonio. Aunque no fue fácil, Gustavo sintió una sensación de alivio al salir del café. Sabía que ahora podía seguir adelante con su vida, sin la sombra de su relación pasada colgando sobre él. Cuando Gustavo regresó a casa esa noche, encontró a Sara sentada en el sofá, acunando a su bebé mientras lo alimentaba. Al ver la expresión en el rostro de Gustavo, supo de inmediato que algo había cambiado. «¿Todo bien?», preguntó con suavidad. Gustavo asintió. «Sí, hablé con Rosalía. Está todo resuelto». Sara lo miró en silencio durante un momento, asimilando la noticia. Sabía lo importante que era para él cerrar ese capítulo de su vida, y se alegraba de que finalmente lo hubiera hecho. «Me alegro por ti, Gustavo», dijo con una sonrisa. «Sé que no ha sido fácil». Gustavo se sentó a su lado en el sofá y tomó su mano. «Sara», comenzó, y luego hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Sé que hemos pasado por muchas cosas juntos en estas últimas semanas. Y sé que ambos tenemos nuestros propios problemas y miedos. Pero quiero que sepas que me importas mucho. Tú y tu bebé. Y quiero estar aquí para ustedes, pase lo que pase». Sara lo miró con ojos llenos de emoción. «Yo también me importas, Gustavo», respondió con sinceridad. «Más de lo que puedo expresar con palabras. No sé qué nos depara el futuro, pero quiero intentarlo. Quiero ver a dónde nos lleva esto». Con esas palabras, Gustavo sintió una oleada de alivio y felicidad. Sabía que las cosas no serían fáciles, pero también sabía que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para construir un futuro con Sara y su bebé.
Pasaron los meses, y la relación entre Gustavo y Sara continuó fortaleciéndose. Aunque ambos seguían enfrentando desafíos, su amor y compromiso mutuo les permitieron superarlos. Decidieron mudarse juntos a una nueva casa, un lugar donde pudieran empezar de nuevo y construir una vida juntos. El bebé, que ahora había comenzado a dar sus primeros pasos, llenaba su hogar de risas y alegría. Cada día, Gustavo se sentía más conectado con él, y aunque sabía que no era su padre biológico, lo amaba como si lo fuera. Finalmente, después de un año de vivir juntos, Gustavo decidió dar el siguiente paso. Una tarde, mientras estaban en el parque con el bebé, se arrodilló frente a Sara y le pidió que se casara con él. Sara, desde el día en que te conocí, supe que eras especial. Hemos pasado por mucho juntos, y no puedo imaginar mi vida sin ti y sin este pequeño. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo? Sara lo miró con lágrimas en los ojos y asintió con una sonrisa radiante. Sí, Gustavo. Sí, quiero casarme contigo. La boda fue una ceremonia íntima, rodeada de amigos cercanos y familiares que los apoyaban. Aunque la vida les había presentado muchos desafíos, Gustavo y Sara sabían que habían encontrado algo especial el uno en el otro. Juntos, habían construido una familia basada en el amor, la comprensión y el compromiso mutuo. Y así, con el bebé riendo a su lado y el futuro lleno de posibilidades, Gustavo y Sara supieron que finalmente habían encontrado su hogar. La vida a veces toma giros inesperados. Lo que comenzó como un encuentro casual en una noche fría se transformó en una historia de amor y redención. Para Gustavo y Sara, el destino había tejido sus hilos de maneras misteriosas, pero al final, les había otorgado una segunda oportunidad para encontrar la felicidad. Y esa era una oportunidad que ambos estaban decididos a aprovechar. Después de su boda íntima, Gustavo y Sara se establecieron en una casa modesta, pero llena de amor. Sin embargo, la vida, como siempre, tenía sus propios planes, y pronto comenzaron a surgir desafíos que pondrían a prueba su recién formada familia. Gustavo seguía trabajando en su empresa, pero con el tiempo, empezó a sentir la presión de equilibrar su vida profesional con sus nuevas responsabilidades como esposo y padre. Aunque adoraba a Sara y al bebé, no podía evitar sentir que estaba perdiendo el control de su vida. Había días en que las demandas del trabajo lo abrumaban, y otros en los que simplemente deseaba estar en casa con su familia. Por su parte, Sara también luchaba con sus propios miedos e inseguridades. A pesar de lo mucho que Gustavo hacía por ella y su hijo, no podía evitar preguntarse si realmente merecía esta nueva vida. Después de años de lucha y abandono, le costaba creer que finalmente había encontrado a alguien que la amaba y la respetaba. Aunque nunca se lo dijo a Gustavo, a veces temía que él se diera cuenta de que había cometido un error al elegirla. Fue en medio de estas luchas internas que la vida decidió lanzarles otro reto. Un día, mientras Gustavo estaba en una reunión importante, recibió una llamada urgente de Sara. Había llevado al bebé al médico porque no dejaba de llorar y, tras algunos exámenes, el médico le dijo que era necesario hacer más pruebas. Aunque al principio Gustavo intentó tranquilizarse, el miedo pronto se apoderó de él. ¿Qué pasaría si algo malo le ocurría al bebé? ¿Y si no podía hacer nada para ayudar? Los días siguientes fueron una mezcla de incertidumbre y angustia mientras esperaban los resultados de las pruebas. Durante ese tiempo, Gustavo y Sara se apoyaron mutuamente más que nunca. Pasaron muchas noches en vela, hablando en voz baja sobre sus miedos y esperanzas, y recordándose el uno al otro que, pase lo que pase, estarían juntos. Finalmente, llegaron los resultados. Afortunadamente, el médico les informó que no era nada grave, solo una infección que se curaría con tratamiento. Aunque la noticia fue un alivio, la experiencia dejó una marca en ambos. Se dieron cuenta de lo frágil que era la vida y de lo importante que era aprovechar cada momento juntos. Con el tiempo, la vida de Gustavo y Sara comenzó a estabilizarse de nuevo.
Pero justo cuando pensaban que podían dejar atrás los problemas, el pasado regresó para acecharlos. Un día, mientras Sara estaba en casa preparando la cena, recibió una llamada inesperada. Al contestar, su corazón se detuvo al escuchar la voz del padre de su hijo al otro lado de la línea. Habían pasado años desde que lo había visto por última vez, y nunca esperó volver a saber de él. La llamada fue breve, pero llena de tensión. Él quería ver a su hijo, y no aceptaría un no por respuesta. Sara colgó el teléfono temblando, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Durante años, había hecho todo lo posible por dejar atrás ese capítulo de su vida, y ahora él estaba de vuelta, amenazando con desmoronar todo lo que había construido. Cuando Gustavo llegó a casa esa noche, notó de inmediato que algo estaba mal. Sara estaba distraída, apenas comía, y evitaba su mirada. Finalmente, después de insistir, ella le contó sobre la llamada. No sé qué hacer, confesó Sara, con lágrimas en los ojos. No quiero que ese hombre vuelva a entrar en nuestras vidas. Nos hizo tanto daño. Gustavo la escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de ira y preocupación. Quería proteger a Sara y al bebé de todo, pero sabía que no sería fácil. Después de todo, el padre biológico del niño tenía derechos legales que no podían ser ignorados. Haremos lo que sea mejor para ti y para nuestro hijo, dijo finalmente, con voz firme. No dejaré que nadie te haga daño. Estamos juntos en esto. Durante los días siguientes, Gustavo y Sara discutieron sobre qué hacer. Hablaron con abogados y consideraron todas sus opciones. Aunque el exnovio de Sara tenía derechos, también sabían que él había renunciado a esos derechos cuando la abandonó durante el embarazo. Sin embargo, la situación era complicada, y el proceso legal no sería fácil. Finalmente, acordaron que lo mejor era enfrentar la situación de frente. Sara accedió a una reunión supervisada con su exnovio, pero solo si Gustavo estaba presente. La reunión fue tensa y emocional, pero al final, Sara dejó en claro que no permitiría que él volviera a entrar en la vida de su hijo. El exnovio, al ver la determinación en sus ojos y la unidad entre ella y Gustavo, decidió retirarse. Aunque el encuentro fue difícil, Sara y Gustavo sintieron que habían superado un obstáculo importante. Era una prueba más de la fortaleza de su relación y de su compromiso de proteger a su familia. A medida que los meses pasaban, Gustavo y Sara se adaptaban cada vez más a su nueva vida como familia. Sin embargo, como cualquier pareja, enfrentaban desafíos diarios que ponían a prueba su relación. Uno de los mayores retos era la conciliación entre la vida laboral de Gustavo y su tiempo en casa. Aunque amaba su trabajo, cada vez se sentía más frustrado por las largas horas y las constantes demandas. A menudo, llegaba a casa tarde, agotado, y sentía que no estaba siendo el padre y esposo que quería ser. Sara, por su parte, también enfrentaba sus propios desafíos. Aunque disfrutaba de ser madre y ama de casa, a veces extrañaba la independencia que una vez tuvo. La rutina diaria podía ser abrumadora, y había días en los que sentía que estaba perdiendo su identidad en medio de las responsabilidades familiares. Las tensiones comenzaron a aumentar. Hubo discusiones sobre cosas pequeñas, como quién debía hacer las tareas del hogar o quién tenía más tiempo libre. Aunque ambos sabían que se amaban, no podían evitar sentir que estaban perdiendo la conexión que una vez compartieron. Un día, después de una discusión particularmente intensa, Gustavo decidió que era hora de hacer un cambio. Sabía que no podía seguir así, y que necesitaban encontrar una manera de reconectar y volver a centrarse en lo que realmente importaba. Decidió sorprender a Sara con un viaje de fin de semana a un pequeño pueblo cerca de la costa. No era un viaje extravagante, pero era justo lo que necesitaban para alejarse de la rutina y pasar tiempo juntos como familia. Durante ese fin de semana, Gustavo y Sara redescubrieron lo que los había unido en primer lugar. Pasearon por la playa, compartieron risas y hablaron sobre sus sueños y esperanzas para el futuro.
Fue un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, su amor era lo que les daba fuerza para seguir adelante. Cuando regresaron a casa, decidieron hacer algunos cambios en su vida cotidiana para asegurarse de que siempre tuvieran tiempo el uno para el otro. Gustavo habló con su jefe y redujo sus horas de trabajo, priorizando pasar más tiempo con su familia. Sara, por su parte, se inscribió en una clase de arte en el centro comunitario local, lo que le permitió tener un tiempo para sí misma y recuperar su sentido de independencia. Estos pequeños cambios marcaron una gran diferencia en su relación. Aunque sabían que siempre habría desafíos, estaban más comprometidos que nunca en enfrentarlos juntos. Una de las cosas que Gustavo y Sara más valoraban de su nueva vida era la comunidad en la que vivían. A medida que se establecían en su vecindario, comenzaron a conocer a sus vecinos y a formar nuevas amistades. Entre ellos, estaba una pareja mayor, don Jaime y doña Carmen, que vivían al final de la calle. Habían estado casados durante más de 50 años y eran conocidos por su amabilidad y sabiduría. Sara a menudo pasaba las tardes con doña Carmen, aprendiendo de sus historias y disfrutando de su compañía. Don Jaime, por su parte, se convirtió en un mentor para Gustavo. A pesar de su avanzada edad, todavía trabajaba en su pequeño taller de carpintería, y Gustavo lo admiraba por su dedicación y pasión. A menudo pasaba los fines de semana ayudando a don Jaime en el taller, aprendiendo nuevas habilidades y, al mismo tiempo, obteniendo consejos sobre la vida y el matrimonio. Fue durante una de esas tardes en el taller que don Jaime compartió con Gustavo un valioso consejo. El matrimonio no es fácil, muchacho, dijo, mientras lijaba una pieza de madera. Habrá momentos en los que te sentirás perdido, o en los que pensarás que todo está en tu contra. Pero lo que realmente importa es cómo enfrentas esos momentos. Si amas a tu esposa y a tu familia, harás lo que sea necesario para mantenerlos cerca. Nunca olvides eso. Esas palabras resonaron profundamente en Gustavo. Sabía que el amor que sentía por Sara y su hijo era lo que lo impulsaba a ser mejor cada día. Y aunque no siempre sería fácil, estaba decidido a hacer todo lo posible para proteger ese amor y mantener su familia unida. Con el tiempo, Gustavo y Sara también se unieron a una comunidad local de padres jóvenes. Participaban en eventos y actividades, lo que les permitió conocer a otras parejas que estaban pasando por experiencias similares. Estas nuevas amistades les brindaron un apoyo invaluable y les recordaron que no estaban solos en su viaje. A pesar de todos los logros y el amor que Gustavo sentía por su familia, aún había algo que lo atormentaba en lo más profundo de su ser, el anhelo de ser padre biológico. Aunque amaba al hijo de Sara como si fuera suyo, no podía evitar sentir una punzada de dolor cada vez que veía a otros padres con sus hijos biológicos. Este deseo latente lo llevó a investigar diferentes opciones para convertirse en padre. Consideraron la adopción, pero el proceso era largo y complicado. También exploraron tratamientos de fertilidad, aunque sabían que las probabilidades de éxito eran bajas. Una noche, mientras estaban en la cama, Gustavo le confesó a Sara sus sentimientos. Sara, sé que tenemos una vida maravillosa juntos, y amo a nuestro hijo más de lo que puedo expresar. Pero no puedo evitar sentir este vacío dentro de mí. Siempre he soñado con ser padre biológico, y no sé si alguna vez podré superar este anhelo. Sara lo miró con ternura y comprensión. Sabía lo importante que era para él, y aunque también tenía sus propios miedos e inseguridades, estaba dispuesta a apoyarlo en cualquier decisión que tomaran juntos. Gustavo, lo que sea que decidas, estoy contigo. Si deseas seguir adelante con los tratamientos o explorar la adopción, lo haremos juntos. Lo más importante es que estemos unidos en esto. Con el apoyo incondicional de Sara, Gustavo decidió seguir adelante con un tratamiento de fertilidad experimental que ofrecía una pequeña posibilidad de éxito. Sabían que era una apuesta arriesgada, pero estaban dispuestos a intentarlo. El proceso fue emocionalmente agotador, lleno de esperanzas y decepciones. Pero a pesar de todo, Gustavo y Sara se mantuvieron fuertes y unidos.
Se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles y celebraban juntos cada pequeño logro. Finalmente, después de meses de incertidumbre, recibieron la noticia que habían estado esperando. El tratamiento había funcionado, y Sara estaba embarazada. El embarazo de Sara fue una mezcla de alegría y ansiedad. Aunque ambos estaban emocionados por la llegada del nuevo miembro de la familia, también sabían que había riesgos y desafíos por delante. Sin embargo, estaban decididos a enfrentar todo con valentía y optimismo. Durante los meses que siguieron, Gustavo y Sara se prepararon para la llegada del bebé. Decoraron la habitación, eligieron nombres y asistieron a clases de preparación para el parto. A pesar de los miedos que aún persistían, se permitieron disfrutar de este momento especial y atesorar cada paso del camino. Finalmente, llegó el día del nacimiento. Fue un parto largo y difícil, pero cuando Gustavo sostuvo a su hija por primera vez, todas las dudas y temores desaparecieron. La pequeña era perfecta, y en ese momento, Gustavo supo que todo lo que habían pasado había valido la pena. Sara, agotada pero feliz, miró a Gustavo mientras sostenía a su hija en sus brazos. Aunque había sido un camino lleno de obstáculos, ambos sabían que estaban donde debían estar. Los días que siguieron al nacimiento fueron una mezcla de caos y felicidad. Las noches sin dormir, los llantos y las risas se entrelazaron en una danza caótica, pero Gustavo y Sara lo enfrentaron juntos, sabiendo que estaban construyendo la vida que siempre habían deseado. Ahora, con 2 hijos en su hogar, su familia estaba completa. A pesar de los desafíos que seguían enfrentando, sabían que el amor que compartían era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Con el tiempo, la familia de Gustavo y Sara continuó creciendo y evolucionando. Su hogar estaba lleno de risas, amor y recuerdos compartidos. Aunque la vida nunca dejó de presentarles desafíos, habían aprendido a enfrentarlos juntos, con confianza y determinación. Gustavo se dio cuenta de que su vida había tomado un rumbo que nunca hubiera imaginado cuando conoció a Sara aquella fría noche en las calles. Lo que comenzó como un simple acto de bondad se había convertido en una historia de amor, superación y redención. Los años pasaron, y mientras sus hijos crecían, Gustavo y Sara se aseguraron de transmitirles los valores que habían guiado su vida juntos, la importancia de la empatía, el respeto y el amor incondicional. A menudo recordaban las palabras de don Jaime, el sabio vecino que tanto les había enseñado. Aunque él ya no estaba, su legado de sabiduría y amor perduraba en sus corazones. El taller de carpintería de don Jaime, que Gustavo había heredado tras su fallecimiento, se convirtió en un lugar especial para la familia, donde pasaban tiempo juntos, creando recuerdos y fortaleciendo su vínculo. Con el paso del tiempo, Gustavo y Sara supieron que habían construido algo verdaderamente especial. Su familia no era perfecta, pero era suya, y eso era lo único que importaba. Y así, con el corazón lleno de gratitud y amor, Gustavo y Sara continuaron caminando juntos por el camino de la vida, sabiendo que, pase lo que pase, siempre se tendrían el uno al otro. En esta historia, hemos visto cómo Gustavo y Sara enfrentaron desafíos y obstáculos que pusieron a prueba su amor y su compromiso. Desde la incertidumbre de la paternidad hasta la aparición de fantasmas del pasado, la vida les presentó pruebas que solo pudieron superar gracias a su unión y determinación. A lo largo de su viaje, aprendieron que el verdadero amor no se trata de evitar problemas, sino de enfrentarlos juntos, con valentía y confianza. Su historia es un recordatorio de que, aunque la vida puede ser difícil, siempre hay esperanza cuando el amor y la resiliencia están presentes.